entonces, bueno, empezamos con una pequeña oracióncita antes de, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pido que te hagas hoy aquí presente en esta plática que vamos a compartir, en tu testimonio a través de nosotros y que infundas en nuestra boca todas esas palabras que quieres llevar a quienes necesiten escucharlas. Ayúdanos a hacernos pequeños nosotros para que seas tú grande en todo en este rato y haznos pasar un muy buen rato. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nuestro encuentro, que habites en lo más profundo de nuestro corazón, para que seas tú quien nos guíe, quien nos ilumine. Pedimos también, Espíritu Santo, por las personas que nos van a escuchar, que entres en cada uno de sus corazones y que también les hables a través del testimonio que quieres que nosotros demos. Infunde tu fuego, infunde tu amor sobre nosotros. Amén. Ok. Pues bueno, ¿qué comienzo yo? Sí, tu nombre. Sí, bueno, yo soy Andrés Solano, de acá de Costa Rica, de Heredia de Costa Rica, y pues un poco de mí, un poco de tal vez de mi testimonio. Voy a intentar como dirigirlo bien a a la parte de la fe, para no desviarme mucho del tema. Nací en San José, he vivido casi toda mi vida en Heredia, en una familia católica en la que pues sí se me ha dado bastante formación, entonces digamos que en temas de fe pues nunca es fácil, pero sí he estado muy agradecido con Dios toda mi vida porque he tenido pues bastante instrucción en el tema de fe. Eh, Actualmente soy estudiante de educación matemática y trabajo en una empresa estadounidense en una en un área de soporte, Entonces, parte importante como de mi vida es eso, es como la parte que he intentado o que he logrado diferenciar de mi vida vocacional, diferente de mi vida profesional. Para mí la docencia es, bueno, algo que de hecho tengo en común con Mela, es como una parte muy vocacional, es algo que yo estudio porque quiero desempeñar bien en una labor casi apostólica. Y por otra parte, pues mi vida laboral y profesional, que tal vez en algún momento se vinculen y demás. En temas de fe y un poco de historia personal, como mencionaba, pues siempre he estado como muy cercano a la fe, ¿verdad? Mis papás siempre estuvieron anuentes a que estuviese cercano a la iglesia, que acudiese a los sacramentos y demás. Desde pequeño fui un niño con mucha fe y demás. Eh, pero creo que algo interesante en mi vida de fe o de conversión es ya con la etapa de colegio, ¿verdad? Que al igual que yo sé que casi que prácticamente todas las personas vienen preguntas, viene la construcción personal, quién soy, con qué me identifico, con quiénes me identifico, con quiénes me llevo mejor. Y un poco en el colegio empiezo a ser como, aquí en Costa Rica le decimos como alguien bombeta, que se apunta para todo, que está mucho vacilando, en verdad me gusta mucho bromear y, y ser así como el que hace reír a los demás o con los demás. Entonces me empiezo a llevar con cierto tipo de personas en el colegio, con excelentes personas, con quienes pues todavía me llevo muy bien, gente que hoy día quiero mucho, pero empieza a haber como una diferencia en mi vida entre las personas con las que me gusta estar y las personas que ya conocía de antes del mundo de la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque empieza a haber en mí una idea que ya cuando uno está dentro de la iglesia y demás, ya uno se da cuenta que es una tontería. Pero para un joven de 16, 17 años, se vuelve una idea como demasiado real y comienza a ver como una dicotomía en mi vida. Ok, o me sigo juntando con la gente de la iglesia que me parecían aburridos, o empiezo a salir con mis amigos del colegio, que salimos de fiesta, que son más de un vacilón, que son cero con la iglesia, ¿verdad? Y súper alejados. Ahí empieza algo interesante en mi vida, porque era para mí todo un dilema, porque la fe era para mí algo súper importante, pero
A ver, dicho feo, me aburría la gente con la que compartía la fe, por decirlo así. Yo sé que es algo, suena muy feo, pero bueno, tenía 16 años, esa era mi idea, ¿verdad? Entonces, pues nada, sigo creciendo, sin separarme de la fe, sin alejarme. De hecho, en un colegio católico en el que, en el que sí se compartía bastante de fe. ¿Y qué pasa? Que en la cultura del colegio, la mayoría de personas, de estudiantes, no compartían, pues podían ser católicas y demás, pero no compartían como este fervor por la fe. Entonces, a pesar de que había un gran esfuerzo por parte de religiosas y demás, de que estuviésemos apegados a la fe, pues era muy complicado, era muy complicado. Pero bueno, yo de alguna manera siento que Dios, esto es totalmente mérito de Dios, porque de alguna manera como que nunca me soltó, como que yo aún, aunque en los recesos y demás, pasaba con la gente que más me hacía reír y que no tenía nada que ver con la fe, eh, por mucho tiempo mi día en el colegio siempre empezaba yendo a la capilla, que en el colegio había una capilla pequeña, entonces mi día empezaba ahí. Y, y como digo, es mérito de Dios, hay muchas cosas creo que con las que uno vuelve a ver al pasado y uno dice, no sé por qué hacía esto, o sea, no podía ser que por cultura, que porque mi familia me lo inculcaron, pero realmente a esa edad creo que lo que me nacía de Dios. Entonces, de alguna forma, Dios nunca permitió que me soltara. Y también tuve amistades en el colegio que sí me acercaban a Dios. Pasa que eran minoría. Pero sí, habían bastantes amistades o un par de amistades que igualmente me acercaban a Dios. Eh, Luego, bueno, entro a la universidad. La primera carrera que empecé a llevar era economía en la Universidad de Costa Rica, una universidad pública acá. Y ahí sí se vuelve todo muy como parcializado, o ¿cómo se dice? Como polarizado más bien. Ahí ya no hay tantas, bueno, ya había prácticamente cero amistades, además de las que me había dejado el colegio, que tenía uno o dos amigos que me acercaban a Dios. Ahí en la universidad, los amigos que conocí, ya era completamente polarizado, ya era todo nada, ¿verdad? Ya era el frío o caliente. Y yo sigo con la misma idea tonta de joven, bueno, que en su momento no era tonta, pues si yo sí lo pensaba, pues no tenía conocimientos de más, entonces era lo que yo percibía. Y después voy a comentar un poco también cómo esto afectaba en qué buscaba yo en una relación. Pero bueno, eh, en cuanto a amistades, se volvió todavía más polarizado y más marcado la diferencia entre lo que iba a ser quedarme como un joven de parroquia, de iglesia, que aparte de que éramos pocos, éramos dos o tres, como digo, me parecía aburrido, no encontraba emoción, y pues era joven, quería divertirme, quería salir, quería, quería descubrir un mundo que yo creo que todo joven pasa por eso, pasamos por eso, queremos descubrir el mundo, queremos salir y, y descubrir todo lo que a veces es incluso hasta oculto o prohibido, lo que sea, ¿verdad? Entonces se volvía muy demarcada esa diferencia. ¿Qué hago? Me sigo inclinando por mis amigos de la universidad, que repito, los quiero muchísimo. De hecho, todavía tengo contacto con muchos de ellos y, y son un 100, pero completamente polarizado, ¿verdad? Cero de iglesia, completamente apartados de la fe, más bien todo lo contrario, uno encuentra, pasa mucho acá en universidades públicas que uno encuentra más bien movimientos ideológicos que van en contra de la fe. Entonces encontraba eso y por otro lado la vida de parroquia en la que yo ya no prestaba servicio. De niño, servidor del altar, que alguna que otra lectura, misa, ¿verdad? Como que algo en servicio de lo que yo ya no formaba parte. Y entonces mi vida en parroquia era prácticamente nula. Recuerdo incluso que un sacerdote, un párroco de aquel momento, hizo un grupo de estudio bíblico. Y yo con 18 años, yo dije, bien, me gusta. Entonces entré con la inocente esperanza de encontrar gente de mi edad y pues no, puros señores de 40 años para arriba, hablaban temas de familia y cosas que yo no entendía, pues sí vivía en familia, pero yo era el hijo, ¿verdad? Ellos hablaban desde su perspectiva de papás y, y de verdad, 40 años por arriba y pues no encajé.
no me sentía pegado. Entonces estaba un poco como en una crisis en la que me sentía muy solo en la fe, porque a pesar de que, como mencionaba, mi familia siempre me ha acompañado mucho, eh, mi papá siempre, a mí me gusta decir esta frase, mi papá me enseñó de Dios o me enseña de Dios, mi mamá me enseñó a amar a Dios, entonces siempre estaba ese vínculo, pero, eh, pero de nuevo, era mi papá y mi mamá, no eran de mi edad y era muy complicado, ¿verdad? Porque por más que me lleven, por más que uno se lleve bien con los papás, pues son los papás. Entonces no son como esos amigos con los que salir y demás. Entonces me sentía solo en la fe. De nuevo, de alguna forma, Dios no me soltaba. Cerca de la universidad, a la vuelta de uno de los sectores de la U, había una capilla de adoración perpetua. Entonces la frecuentaba, ¿verdad? Entonces la frecuentaba y de nuevo, no entiendo por qué, porque todo se volvía cada vez más polarizado. Digamos que yo tenía todas las cartas para ser el clásico ejemplo de un niño que creció cerca de la iglesia y que en un momento le dejó de interesar y pues nada, se olvida de ello. Por alguna razón, Dios siempre como que me tiene ahí agarradito. Y bueno, ¿qué pasa? Que al ser tan polarizado el tema, comienzo a salir más con los amigos de la universidad, que aparte de que eran más, eran los que veía a diario y me llevaba súper bien, me llevo súper bien con ellos. Pero empieza el tema de la fiesta, de que salir todos los fines de semana y empieza a distorsionarse mucho la mentalidad de un cristiano. Creo que incurren muchos riesgos cuando no se frecuentan los sacramentos y no se conocen realmente. Y es un riesgo inconsciente, porque es nuestra perspectiva de la realidad que empieza a distorsionarse y de cómo apreciamos realmente lo que es vivir la fe. Por eso siempre he considerado, o bueno, desde un tiempo para acá, considero la formación como algo súper importante, porque nos permite estar anuentes y estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Un ejemplo claro de lo que tal vez conversemos hoy es pues que bueno, que en el mundo de la fiesta yo pues dejaba uno que otro domingo de ir a misa porque me levantaba de goma, le decimos aquí, de resaca, ¿verdad? Porque el día anterior había ido de fiesta. Y aunque nunca fui así como el descontrol total, pues sí llegaba en mi vida a priorizarse eh, el salir con amigos que el acudir a misa, por ejemplo, a los sacramentos. Empieza a distorsionarse en uno la visión que uno tiene del amor. Este, Comienza a aparecer nada ciertos tipos de entrega, como un beso. Puede parecer en una discoteca un beso con alguien algo insignificante, lo cual es sumamente duro, ¿verdad? Ya después cuando uno toma conciencia real de que realmente significa una entrega para alguien. Entonces, y esto solo como un ejemplo, o sea, para mis amigos, yo también entregaba mucho de mí en vano, o tal vez sí, en vano, por la inconsciencia de lo que significa, ¿no? Y yo sé que muchísimos jóvenes se pueden sentir identificados conmigo en esta etapa en la que uno empieza como a perder el interés en lo que realmente importa y a ponerlo en otras cosas. Y, y no hay culpa, o sea, no hay culpa en eso porque muchas veces, en mi caso, se va por la falta de acompañamiento. Y realmente yo como joven sí lo buscaba, yo sí buscaba amigos de fe y demás, pero era sumamente difícil encontrarlos. Hasta que, bueno, años atrás, y aquí viene la parte bonita, años atrás había acudido a unas famosas misiones de las que yo no entendía realmente de qué se trataba, pero había ido con mi papá a esas misiones, que se trata de ir a alguna región rural de, de ciertos lugares acá en Costa Rica y pues llevar la Semana Santa, era en Semana Santa, llevar la Semana Santa a esos lugares. Son lugares en los que pues tienen misa una vez cada 15, cada 22 días por falta de vocaciones sacerdotales. Entonces necesitan mucho apoyo en la parte de la Semana Santa, entonces uno va, organiza, ayuda al pueblo. Había sido una experiencia muy, muy bonita. Y en este primer año de universidad me sentía bastante llamado a volver. Entonces sentía curiosidad más que llamado. Había contactado a unos amigos que me habían llevado la primera vez
Y les dije, mira, quiero ir este año también. Y me dijeron, ok, pero este año ya no vaya con su papá, vaya con el grupo de jóvenes. Y pues se lo dicen a un Andrés con la perspectiva de jóvenes en iglesia es igual a aburrimiento total. O sea, yo dije, creo que la expresión más grosera que puedo decir es que yo pensaba que era misiones con ratas de sacristía. Eso es una expresión muy concha, pero que yo me lo creía. Y decía, bueno, vamos, no importa. O sea, tenía un poco de aburrimiento por ir, pero bueno, me apunté. Me apunté, no conocía absolutamente a nadie. Para aquel momento recuerdo que me dijeron, cuando llegue al lugar de donde salen, a la misa de envío, busca a Camilo. Yo decía, ok, voy a buscar a don Camilo, decía yo, ¿verdad? Voy a buscar a un señor que va a ser mi responsable toda la semana, que se va a encargar de mí, y al que le tengo que obedecer, voy a buscar a don Camilo. Y bueno, llega a la misa, pasa la misa, yo con la maleta, ya no conocía a nadie, mi papá ya se había ido, y yo, ¿quién será Camilo? Y llega, se acerca un muchacho a mí, me dice, ¿usted es Andrés? Y yo, sí, sí, ok, no, que la maleta, que aquí, póngala acá en aquel bus. Yo, ok, solo que estoy buscando a don Camilo. Me vuelve el muchacho, yo soy Camilo, era un muchacho de mi edad. Y yo, ¿qué? Bueno, fue como el primer impacto. ¿Por qué? Porque mi percepción de persona de iglesia era de una persona adulta, de persona que ya formada. Inconscientemente yo era parte de los que creían que los jóvenes eran malos o éramos malos. Es como una creencia muy extraña el pensar que un joven, por ser joven, no sabe vivir la fe. Y entonces, bueno, pasó. Resulta que todo el grupo de jóvenes no iba ni un solo adulto, ya todos éramos mayores de edad, pero no iba así como el adulto de 40 años responsable del grupo. Y, y desde que me subo al bus, me doy cuenta que Camilo, que Jason, que Alejandro, son todos demasiado graciosos, son todos que entienden mi humor, me llevo demasiado bien con ellos y eran para nada la idea que yo tenía de un joven cristiano. Este, entonces, bueno, la semana la pasé increíble, probablemente la mejor semana de mi vida. O sea, realmente tuve la oportunidad de encontrar un grupo de amigos reales en los que pude encontrar a Cristo y aparte, bueno, lo que vives en las misiones con los pueblos, viendo la necesidad de la gente y la entrega de la gente, da para, da para hablar horas. O sea, son las megamisiones, ¿verdad? Entonces conozco el Reino Christi, que es a lo que pertenecía a estas misiones. Comienzo a preguntar de qué se trata, ustedes se reúnen, ustedes salen, qué hacen, y bueno, me empiezo a involucrar más entonces en el Reino Christi, comienzo a hacer amigos con los que esta polarización eh, no existe una polarización ni tampoco existe una mezcla, ¿verdad? No es este equilibrio entre salgamos de fiesta y mañana vayamos a misa, sino que es una armonía entre podemos salir de fiesta dando el mismo testimonio que damos en misa. Entonces para mí era muy extraño, porque los amigos que yo tenía antes era salgamos de fiesta y que de mañana no importe lo que hagamos, a pasar con unos amigos que me decían salgamos a tomarnos algo y que mañana sí importe lo que hicimos hoy. Entonces preocúpate por ser Cristo hoy también, ¿verdad? En la misma fiesta. Entonces encuentro justo lo que mi corazón de fe buscaba. Me doy cuenta que lo que yo vivía era una mentira, este tema de que los jóvenes en la iglesia son aburridos o demás, ¿verdad? O que no existían más como yo. Esa era como mi idea. No existen más jóvenes que quieran buscar a Cristo. Y encuentro que sí, existen y un montón. Es tema de ser paciente y seguir tocando puertas y dejarse llevar un poco por Dios, ¿no? Al fin y al cabo, él es quien de alguna forma puso la idea de volver a vivir las misiones y de una cosa lleva a la otra. Y bueno, conozco a mis mejores amigos y eso. Habiendo conocido el Reino Christi, pues bueno, la cosa cambia drásticamente. Tomo conciencia de muchas cosas que antes les mencionaba, ¿verdad? Tomo mucha conciencia de qué le estaba entregando yo a mis otros amigos en vano, qué entregaba yo en una fiesta, quién era yo y si verdaderamente ese era yo quien quería ser, qué quiere Jesús ahora de mí, cosa que tal vez antes no me había preguntado, ¿verdad? Porque no te da tiempo. Cuando estamos muy concentrados
en la universidad, en la fiesta, en el trabajo. Muchas veces no nos tomamos el tiempo o no nos da tiempo de preguntarle a Jesús, ¿qué quieres de mí? Para darnos cuenta si lo que estamos haciendo es realmente lo que se espera. Y bueno, como digo, conozco ahí a mis mejores amigos, personas con las que me han acercado a Dios, que me han empujado, que me han levantado. Cuando yo veo la mano de un amigo tenderse hacia mí, yo sé que es Jesús mismo diciéndome, vamos, para arriba. Entonces, realmente, pues no es una historia de conversión muy drástica, ¿verdad? Yo sé que ahí tienen testimonios bastante bonitos, impactantes. Creo que es una historia de conversión bastante común. Yo sé que mucha gente puede sentirse identificada con, nací en familia católica, me desvié un poquito y Dios me agarró, ¿verdad? Es como muy común, pero en cada vida, en cada historia es muy valiosa y cada una es distinta. Pero bueno, un regalo importantísimo que me da el Regnum Christi es uno de los apostolados, Luz en la Oscuridad, en los que se le da ayuda tanto de comida y compañía a personas habitantes de calle. Entonces, fue un apostolado que a mí me robó el corazón en su momento. Viví muchísimas cosas bonitas y conocí a una muchacha muy guapa en aquel momento. Entonces, creo que aquí cambia un poco la historia. Entonces, vamos a pasar a devolver la línea. Lo que estaba viendo yo. Bueno, mi nombre es Melania, tengo 25 años, soy educadora especial y, bueno, como te comentaba antes, soy de un pueblito que se llama Copey de Ota, queda como a hora y media de la ciudad, digamos, de donde puede uno ir a estudiar y demás. Entonces, es un dato importante para que después voy a comentarles. Bueno, yo, al igual que Andrés, tuve la dicha y la bendición de nacer en una familia católica. Me gusta verlo, de que ellos siempre me enseñaron que Dios me ama, pero me gusta verlo como, creo que hay un momento en nuestra vida en la que como que sabemos que Dios nos ama, pero pasamos a un momento en el que sentir el amor de Dios. Y creo que es como una dicha muy grande el reconocer esas dos cosas que son muy diferentes, el saber que Dios me ama y sentirme amada por Dios. Entonces, bueno, yo toda mi vida he sabido que Dios me ama. Sin embargo, bueno, por ahí el 2018, por ahí más o menos, estuve pasando como por ciertas situaciones un poco como pues difíciles. El hecho de yo desde los 17 años pues me tocó, ha sido como uno de los retos más grandes para mí el irme pues a vivir algo a mi familia. Eso para mí significó pues un proceso bastante difícil que me tocó pues vivir. Yo vivía con mi hermana, sin embargo en ese tiempo mi hermana, ella había terminado de estudiar, entonces ya ahora sí, me tocó vivir completamente sola, enfrentarme a todo desde los 18 años. Pues me había atrasado en la universidad, entonces fue un año en el que fue como volver a comenzar porque no conocía absolutamente a nadie, me sentía muy sola, había pasado ciertas situaciones, fue un año difícil. Entonces pues en ese momento yo creo que mi mamá tal vez sabía un poquito todo eso, y en ese momento pues, se venía lo que es la JMJ en Panamá, que es pues país vecino. Entonces mi mamá me dijo como, bueno, ¿usted quiere ir? Y yo dije, bueno, y no, pues, está bien, yo voy a la JMJ. Entonces mi mamá hizo todo el esfuerzo para que yo fuera. Yo me apunté con la pastoral de aquí, de mi comunidad, y bueno, nos fuimos. Para mí vivir la JMJ no voy a decir que fue como el momento de conversión mía, digamos, de llegar a sentir toda la locura de Dios, pero fue una pincelada que me dejó a mí con muchísima curiosidad, porque yo no podía entender cómo había jóvenes que tenían como pues esta locura de amor que yo no entendía. Yo veía a la gente y yo decía, yo quiero vivir lo mismo que esta gente está viviendo, porque yo decía, es que no es solo llegar a contagiar la alegría, es que la gente, todas estas personas tienen algo que no es solamente que se contagia, es que se vive. Todos están viviendo algo distinto y tienen una locura de amor que yo no comprendía. Para mí fue, bueno, increíble conocer como esta parte de Dios. Y bueno, volví de la JMJ, yo dije ya,
viví la experiencia de mi vida, fue lo mejor, hasta que, bueno, llamé a mi madrina, confirma que ella ha sido un pilar muy importante en mi fe. Y yo la llamé como para contarle que cómo había sido la JMJ. Yo siento que a veces Dios, a veces uno sin darse cuenta, manda mensajes o cosas que uno dice, esto solo tiene que venir de Dios. Y yo sé que mi madrina, probablemente ella ni se acuerda que me haya dicho eso, pero a mí me caló demasiado. Yo le conté todo y ella me preguntó, bueno, Mela, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Y yo me quedé como que voy a hacer? Y ya viví lo que tenía que vivir, ya ahí está. Me dice, no, pero es que acabas de vivir demasiado, ¿qué vas a hacer con esto que viviste? Y eso para mí fue como, yo dije, pero ¿qué voy a hacer? Porque yo decía, yo vivo largo, si me quedo en la pastoral juvenil, yo no voy a poder asistir porque yo vivo largo y ellos se reúnen tales días y yo vivo largo, no estoy en mi comunidad. Entonces yo dije, no, es que no puedo hacer nada más, madrina. Pero me dejó la espinita y me dejó como pensando y yo dije, bueno, yo no sé qué sea lo que Dios quiera, pero yo no tenía dónde estar, con quién compartir mi fe, porque al igual que Andrés, yo tenía como ese mismo pensamiento, como que yo decía, y sí, ya viví todo esto, pero no tengo con quién reunirme. Yo tenía la idea de que los jóvenes, no sé, todo era muy aburrido, todo esto, la parte de la iglesia, entonces como que yo dije, ahí se quedó todo. Hasta que, bueno, una vez en la universidad, una amiga, Fabiola, me invitó a esto que acaba de mencionar Andrés, de Luz en la Oscuridad. Me dijo, como Mela, ¿a usted le gustaría ir, no sé, como a ir a compartir con hermanos de la calle, no sé qué es en la noche? Y yo, ok, bueno, está bien. Eso es de la noche. Entonces, yo estaba asustadilla, mi mamá también, porque mi mamá trágica, ¿verdad? Ella decía, ¿a dónde va a ir? ¿Con quién va a ir? Y yo le decía, mami, yo no sé. ¿Y a dónde es? Y yo no tengo ni idea. Yo le dije, yo nada más voy a agarrar un bus y me dijeron que me bajara aquí, que llegara a un lugar. Entonces, bueno, yo iba con el susto, recuerdo ir en el bus buscando en Facebook y yo para ver si era cierto que existía luz en la oscuridad y yo buscaba en Facebook y no había nada y yo decía, Dios mío, ¿dónde voy? Porque ya era de noche, yo estaba sola y yo decía, ahora sí, ¿dónde voy a llegar? Pero bueno, ya llegué y ahí recuerdo que era como una casita y yo no sabía nada, o sea, yo no sabía nada de que era como algo católico ni nada. Yo solo me acuerdo entrar, ver a un montón de jóvenes y recuerdo haber visto como no sé, un crucifijo y un rosario, y yo decía, ¿será que esto es católico? O que yo no entendía, porque yo veía a los jóvenes como muy relax, como muy, no sé, yo no sé, los veía como, no sé, yo estaba como extrañada. Y Luz en la Oscuridad fue solo el comienzo de un gran regalo que para mí fue, pues, incorporarme todo lo que es del movimiento del Regnum Christi, porque me ha regalado amistades, me ha regalado momentos en los que solo Dios sabe, solo Diosito sabe todo lo que él me ha regalado. Y yo no puedo decir que, ¿verdad? Como decir, bueno, tuve este encontronazo con Dios, sino que yo siento que Él como que me ha permitido, o se ha permitido revelarse a través de lo simple, a través de que yo empecé a verlo en, no sé, en amistades, empecé a verlo en mi familia, empecé a verlo, también tuve la oportunidad de ir a misiones, empecé a verlo en las personas y Jesús poquito a poco se me fue revelando en lo pequeño y yo creo que eso es un gran regalo de apreciar en lo pequeño porque todo este aprecio que le tengo a él en lo pequeñito, en lo chiquitito, me ha permitido verlo en algo tan simple como un trozo de pan y decir, Dios, ahí estás. Bueno, Andrés sabe que para mí el Santísimo es lo más grande para mí. Y bueno, así fue. Empecé a vivir demasiadas cosas con Dios que me ha regalado y que me ha permitido apreciarlo y entender y comprender esta locura de amor bueno, es que no, ni siquiera se puede comprender, es que solamente se vive y es demasiado increíble lo que el amor de Dios puede hacer en uno. Y bueno, Luz en la Oscuridad, ahí fue donde conocí a este muchacho. Nosotros vivíamos pues relativamente cerca, como eso era tan de noche, pues siempre como que al final de que se terminaba el apostolado, cada quien como que decía, bueno, vamos a ver quiénes empiezan a hacer RAI y así. Entonces, bueno, Andrés y yo vivíamos
relativamente cerca, entonces él... No, no sé si en español usan la expresión hacer ride, pero es tipo, tipo, ¿quién me lleva, digamos? ¿Quién me lleva a mi casa? ¿Quién me hace ride? ¿Quién me lleva? Sí, ok. Entonces, bueno, él, como vivíamos cerca, entonces siempre como que me llevaba y ahí fue como que nos empezamos a hablar de más. Empezamos a hablar por Instagram, nos empezamos a mensajear. Fue el día de Cristo Rey que nos comenzamos a hablar. Y no sé si quiere seguir usted. ya que entre los dos, yo creo, ya que nos podemos ir interrumpiendo el uno al otro. Sí, Dios habla a través de Instagram, o sea, a través de las redes, a través de todo. Por eso existen, pues, redes como estas, ¿no? Y videos como estos, porque es una realidad, o sea, si es parte de nuestra realidad, de nuestro día a día, porque Dios no podría estar ahí presente. De hecho, más bien hay que invitarlo. Muchas veces llenamos las redes sociales de contenido que creemos que es puro entretenimiento y todo, pero todo llega de alguna forma a influenciar en nuestra vida. Y qué bonito que existan canales como este que permitan aprovechar esas redes para acercarnos a Dios. Y pues bueno, a mí Melania me respondió una historia que yo había compartido de Cristo Rey, ¿verdad? Y ahí empezamos a hablar un poco más. Ya nos, como dice Mel, la verdad, ya nos conocíamos de antes, pero las pláticas que teníamos cuando yo la llevaba a la casa, pues eran casi cordiales, ¿verdad? ¿Cómo le fue hoy? ¿Qué aprendió hoy de los hermanos de la calle? ¿Cómo se sintió? Buenas noches, ¿verdad? Era más que todo eso. Nos caíamos muy bien y todo, pero bueno, ahí comenzamos ya a conversar más. Voy a intentar hacer todo lo neutral que pueda en la historia de, de cómo Melania intentó robarme el corazón, ¿no? Pero siempre a mí me encanta contar la historia porque es bastante, pucha, es bastante bonito desde mi perspectiva y volviendo una vez más a la mentira que yo tenía como joven en mi cabeza de, ok, mis amigos o van a ser de la iglesia o no, me pasaba también en el tema de las relaciones, ¿verdad? Y ya yo estaba en el Reino Christi, ya conocía muy buenas personas, ya conocía muchísima gente, ya me había dado cuenta que podía encontrar personas como yo, ¿verdad? Jóvenes y con una ambición de santidad hermosa, pero aún así, dentro de mí existía como una pequeña mentira que me decía, qué pereza, eh, o voy a encontrar una muchacha que quiera vivir la fe conmigo y que tal vez sea aburrida, o me, y creo que este sentimiento es ni siquiera de los jóvenes, sino en general de muchas personas, o me voy a tener que conformar con una muchacha separada de la iglesia con la que me lleve súper bien, pero que no quiera vivir la fe conmigo. Y eso es algo, pues, durísimo, ¿no? Porque ya después cuando uno toma conciencia de qué es el noviazgo, de para qué se prepara el noviazgo, y de lo importante que es en el futuro el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Es muy duro que en ese momento haya pensado así, pero yo decía, me voy a tener que conformar con una muchacha que no esté cercana a Dios. Y yo lo asumía como un reto y yo decía, pero yo la dirijo a Dios, lo cual es una idea terrible, es muy mala, de la que dan para hablar mucho más rato, ¿verdad? Pero ese era mi pensamiento. Yo decía que era imposible encontrar en mi vida una persona que quisiera vivir conmigo la castidad, o que quisiera acompañarme al Santísimo, que quisiera vivir la fe. Entonces, pues bueno, empezamos a hablar por Insta y me doy cuenta que, bueno, ahí todavía no me daba cuenta, nada más nos empezamos como a llevar muy bien, pero el regalo que me da Dios es que me da una muchacha con la que me llevo súper bien, que verdaderamente es también mi mejor amiga, con la que me río siempre, y que pues vive la fe, ¿no? Vive la fe conmigo y nos acompañamos mutuamente. En su momento conversábamos más. Recuerdo que los primeros clics que me iban haciendo, así como, uy, me empieza a llamar la atención, fue una conversación que tuvimos súper larga sobre el matrimonio. Así, nada, éramos amigos nada más, entonces era una conversación relajada, pero yo decía, mira, tiene los mismos ideales que yo al respecto de esto. O sea, me pareció muy curioso, me pareció muy bonito, eh, y creo que el punto más bonito fue para un 31 de diciembre en que Melania me dice, qué bonito sería tener de propósito
de Año Nuevo, leer el Evangelio todos los días, ¿verdad? Entonces yo le contesté, sí, qué bonito que sería y estaría chivísimo y no sé qué. Y Melanie me dice, a mí me encantaría tener a alguien con quien hacer eso, con quien hablar del Evangelio. Y digo, démosle, o sea, de usted y yo, ¿verdad? Entonces, ahí empieza la parte que yo digo es increíble, o sea, es muy lindo y me siento realmente privilegiado de haber, de haber encontrado a alguien como Melania porque empezamos a leer el Evangelio todos los días y nos turnábamos, ¿verdad? El lunes usted, el martes yo, y el miércoles usted y el jueves yo. Y entonces nos enviábamos el Evangelio acompañado de una pequeña reflexión de cada uno. A veces eran reflexiones de 2 páginas, a veces eran de un párrafo. Eran reflexiones bien bonitas en las que realmente puedo decir que empecé a enamorarme de Melania por cómo yo veía muchas cosas en ella, por cómo ella se mostraba en su relación con Dios, por cómo ella pensaba, porque yo decía, o sea, hace analogías y hace metáforas súper bonitas. Esta muchacha es demasiado inteligente, es demasiado espiritual y, y empezaba a llamarme muchísimo la atención. Este, y bueno, le empecé a invitar a salir, ¿verdad? La primera, la primera jugada no salió tan bien. Pero Dale, dale. quiero decir algo en mi defensa, no. Bueno, sí, nosotros empezamos a reflexionar. Yo tenía demasiado, es que yo tenía como demasiado miedo porque yo conocí a Andrés y yo lo veía ir, porque yo apenas estaba empezando como, pues en este proceso como de enamorarme de la iglesia y de enamorarme de Jesús. Y yo recuerdo, yo creo que yo se lo he contado a Andrés, que una vez en una reflexión que había luz en la oscuridad, antes de digamos, como ir a hablar con los hermanos de la calle, antes de eso siempre íbamos al Santísimo. Así que, vea, lo que Diosito escucha en el Santísimo es así, lo cumple. Pero yo como que recuerdo ver a Andrés como haciendo una reflexión y todo, y yo me le quedé viendo y yo dije, uy, este muchacho como novio debe ser una cosa espectacular. Pero en mi mente yo dije, no, pero jamás para mí, porque yo decía, yo apenas yo no podría, no sé, yo en mi mente yo decía, yo no podría porque él hace reflexiones súper lindas y yo decía, este muchacho para mí jamás, porque es muy bueno y yo apenas estoy empezando a entender todo esto y tiempo después como que me acordé de eso y yo dije, sí, es cierto, yo me acuerdo que yo decía esto de Andrés y yo sé que fue Diosito que me escuchó y me dice, sí, ¿usted cree? Pues bueno, ve a ver, vea mis planes, cómo los tengo. Pero el reflexionar todos los días del Evangelio fue también un enamorarnos juntos de Jesús, porque yo creo que la frase que dice, no se puede amar lo que no se conoce, es que fue conocer a Jesús y yo no podía creer no sé, la historia de él tan linda y las historias que nos dejaba y las enseñanzas que nos deja y la manera en la que cada evangelio era como una oportunidad más de conocerlo y de que él nos hablara a través de Andrés o a través, digamos, yo de la reflexión que yo hacía, podría haberle hablado a Andrés y las reflexiones de Andrés podría Jesús haberme hablado a mí. Entonces, para mí fue un enamorarme de los dos, enamorarme de Jesús y enamorarme de Andrés, de ver las reflexiones de él, de cómo Dios lo inspiraba, siempre se lo he dicho y me admira muchísimo ver cómo Jesús lo utiliza como una herramienta y como un instrumento para los demás. Pues sí, creo que fue un proceso de enamorarnos los tres. Bueno, Jesús siempre ha vivido enamorado de todos, realmente. Es algo de lo que tal vez no somos demasiado conscientes, pero Jesús vive enamorado de nosotros, totalmente. Día a día, no sé, para quienes en este momento no se sienten enamorados de alguien aquí, recuerden su primer amor y recuerden cómo se siente y piensen en Jesús y en la mirada que Él tiene hacia nosotros en ese momento. No me aguanto, voy a hacer la primera recomendación. Yo soy mucho de pelis, de música y de todo, entonces todo lo paso relacionando y quiero recomendar la canción de Un Segundo de Hakuna, para que la escuchen y bueno, por lo menos a mí en lo personal,
que siempre he sido como una persona muy racional y muy así, siempre me ha costado mucho entender la parte espiritual de la fe, es súper extraño que lo diga, pero en su momento escuchar un segundo fue como un regalo de Jesús que me dijo, ok, deja de pensar un momento y sentí cómo te veo, o sea, cómo te aprecio, cómo estoy enamorado de ti. Entonces, es como mi primera recomendación, esa canción. Pero sí, entonces, sí, nos enamoramos los tres. En la primera salida, como me decía, no salió tan bien. El paisaje era precioso, era una catarata, una caminata hermosa. Y no, Melania quería hacerse un poco la difícil, lo cual es bueno, lo cual es bueno. Pero bueno, y poco a poco seguimos hablando, seguimos saliendo. Y, y un 10 de junio, pues ya entonces, bueno, hay algo importante antes. Sí, no habíamos formalizado, ¿verdad? Estábamos saliendo apenas, no habíamos formalizado la relación. Ah, bueno, la pandemia. Ah, cayó la pandemia, sí, eso empezó, nosotros empezamos a salir en enero, febrero, en febrero, empezamos a salir en febrero, del 2020, ¿verdad? Creo que ya para aquel entonces en España el COVID sí ya era un tema un poco más delicado, pero acá no, acá todavía no. Entonces, pues nos cayó la pandemia encima, pero no, incluso antes fuimos a visitar sí, ¿verdad? ¿Fue antes? Ah, sí, lo de Barbie. Ajá, ajá. Fuimos a visitar a un sacerdote amigo que para mí ha sido como mi abuelito toda mi vida, ¿verdad? Hasta la fecha todavía le digo abuelo, intento no hacerlo enfrente de nadie para que, ¿verdad?, nadie se confunda mal, pero sí, ha sido como mi abuelito, ha sido un director espiritual increíble en mi vida. Y bueno, yo estaba empezando a salir con una muchacha con la que yo sentía que la cosa iba muy bien, que era muy de Dios, y para mí era importante que mi abuelito y mi director espiritual la conociera, entonces vamos, fuimos, ¿verdad? Llevábamos cosa de un mes saliendo, y fue súper comprometedor porque, bueno, se la presento bien a padre, ella es Melania, estamos empezando a salir, se lo dejé clarísimo, empezando a salir, nos invitó a comer a la casa cural, y lo de empezando a salir, como no sé si no lo entendió o no le importó, cuando íbamos saliendo, nos da una bendición y nos dice, yo bendigo este noviazgo, ¿verdad? Nosotros apenas conociéndonos fue súper comprometedor y a Mela le regaló una imagencita de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y bueno, para mí fue súper especial, ¿verdad? Pero obvio que era ahí como, fue súper hermoso, fue algo entre incómodo y bonito. O sea, no salí, yo creo que ninguno de los dos salió con disgusto, sino como con una timidez. Como con una timidez. Porque no lo habíamos como conversado mucho, entonces fue así como, bueno. Sí, exacto. ¿Y qué pasa? Que el padre entró cuando nos da la bendición y dice, bendiga usted noviazgo y no sé qué, dice una frase que fue la que le da nombre al apostolado, que dice que, espero no decir mal, pues, parafraseando, pero dice que este noviazgo se vean siempre el uno al otro y juntos abracen la cruz, ¿verdad? Entonces, de ahí el nombre. También me tiembla la voz recordarlo porque eso solo fue, aparte de una oración, un consejo. Creo que desde ese momento dejamos de ver así como las manos nada más agarradas, como estamos los dos juntos, sino más bien como los dos haciendo un círculo enorme y que en el centro esté la cruz, ¿no? Y que siga creciendo, que esa cruz sea siempre más grande que nosotros, pero sea parte de nosotros. Fue un consejo, o sea, en media oración fue un consejo, no tengo duda alguna, que fue inspirado por el Espíritu Santo y, y pues hoy en día sigue siendo mi oración, ¿verdad? Siempre que hablo con María y le pongo en manos nuestro noviazgo, es la frase que digo, o sea, ayúdame María, que siempre abracemos la cruz. Y lo cual involucra muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, así fue como nace el nombre, luego que llega la pandemia. Bueno, llega la pandemia, como yo vivía pues allá en Heredia, pues vivíamos cerca, entonces pasamos de vernos siempre a que, ¿verdad? Estamos empezando a conocernos y que uno está en ese momento, ¿verdad? Que quiere verse todos los días, a que se vino la pandemia y fue, bueno, clases virtuales,
Entonces ya yo no tenía nada que hacer ahí, entonces me devolví para mi pueblo. Y, y entonces pues de Andrés y a mí nos tocó no vernos por mucho tiempo. Hacíamos videollamadas, veíamos películas por videollamadas. Me acuerdo la primera vez que Andrés vino, fue un susto porque, o sea, no se podía nada. Si usted quería salir y movilizarse, tenía que ser solo con permiso de que, digamos, usted tiene una reservación en un hotel o que las placas, que tal y tales y placas tienen permiso, bueno, así. Entonces, las matrículas de las matrículas, los ajá. carros. Entonces, bueno, mis papás también estaban como muy nerviosillos con todo esto de la pandemia y ellos ya conocían a Andrés. Entonces yo una vez como que con todo el miedo del mundo les pregunté, yo es que Andrés quiere venir, yo no sé si se puede. Me dicen, bueno, está bien. Y fue así con el susto, todos con la mascarilla, ¿verdad? Y yo, bueno, emocionadísima porque venía. Y así fue varias veces. Le tocó reservar en una cabaña que había en la parte donde nosotros vivíamos para que pudiera tener el permiso de venir y fue así. No sé, bueno, y así fue como surgió. No sé si contamos ya después. Nos hicimos novios un 10 de junio. Fue antes de la pandemia. Como que ya estaba empezando durante la pandemia. Yo fui a recoger todas mis cosas que estaban en el apartamento. Y ahí fue cuando Andrés me preguntó que si quería ser la novia. Yo le dije que sí. y pues así pasó. Seguimos reflexionando el Evangelio. Y para el aniversario, ¿fue para el primer aniversario? Sí. Sí. Bueno, para el primer aniversario, bueno, no, hay que contar cómo empezó Abrazando la Cruz, porque para el aniversario ya existía Abrazando la Cruz. Bueno, la cosa es que teníamos, ¿verdad? Ya varios tiempos de reflexionar el Evangelio, y yo le dije a Andrés, Andrés, ¿qué le parece si como para guardar las frases más bonitas o las que no sé, las que tienen un significado importante para nosotros, ¿por qué no las guardamos y las hacemos como una imagencita y las ponemos en Instagram? Pero más como para los dos, como para tener eso entre los dos. Y Andrés me dijo como, ay, no, está bien, no sé qué. Y yo, bueno, a mí me gusta mucho todo esto como de diseñar, y cuando ya a mí se me ocurre algo, yo necesito hacerlo en el momento. Entonces yo dije, bueno, y de una vez me puse. Entonces empecé a revisar así las reflexiones que teníamos, y ya Andrés yo creo que también me pasaba algunas frases, y entonces empecé, pero fue nada más como escribir la frase y una imagencilla ahí, y ya. Y, o sea, en un momento yo le decía a Andrés, nos están dando como seguir, y como que nos quedamos como asustadillos, porque yo decía, es que nos están dando seguir como gente, como que, pero sí, como que de la noche a la mañana, y los posts eran así, como les digo, una frasecilla y la foto, y ya. Y así empezamos. La verdad no sé, como que todo fue surgiendo, porque solo seguíamos poniendo frases, y cada vez como que, no sé, cada vez iba... O sea, como dice Mela, era como para guardarlo para nosotros, como para decir, para que se quede ahí, tengamos ahí, podamos verlo. Y de repente fue como, oiga, nos siguen 700 personas. Y cuando fueron 100 o 50, yo decía... Sí, o sea, como que está pasando. O cuando veíamos, alguien compartió el post, o alguien lo subió a su historia, es como, wow, o sea, qué loco. Sí, y pues así fue. En realidad, Abrazando la Cruz ha sido algo como de Dios y para Dios. O sea, nosotros no tenemos nada que ver ahí, nada. Solo es Dios el que nos ilumina, el que nos guía, pero cada una de las frases que están ahí han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Y yo un día comentaba con Andrés que para mí es súper bonito, porque a veces hay un post que no sé, que la gente reacciona más que otras. Y yo le decía a Andrés, nosotros tal vez nada más vemos la gente que le da me gusta, pero Dios lo puede ver. O sea, cada una de estas personas son personas que tienen una historia de amor perfecta con Dios, y que tal vez esa frase en ese momento era lo que Dios quería que ellos escucharan o que leyeran. Entonces, para mí eso es como muy bonito. Cuando ya estábamos a punto de cumplir el año de novios, los dos son, bueno, yo en especial, yo soy como que me cuesta mucho guardar como el secreto de lo que voy a regalar. Entonces, yo estaba un poco desesperada. Entonces, yo le decía como, usted no sabe el regalo que yo le tengo. Y Andrés me decía también,
usted no sabe el regalo que yo le tengo. Y los dos como que nos quedamos así, yo, no puede ser lo mismo, ¿verdad? Y, no, no. Todo mayo pasamos con eso. Pasamos así, no, es que no puede ser lo mismo. Y yo, no, no, porque mi regalo, yo decía, es que mi regalo está increíble. Y Andrés decía, el mío está mejor. Como que los dos nos quedamos así, como, bueno, ¿qué será? Cuente usted. No, en realidad creo que el día que íbamos, que ya estábamos celebrando el aniversario, pues ya llegó el momento de darnos un regalito, ¿verdad? Tenemos como esa costumbre de hacernos algún presente o pues, celebrarlo, ¿no? Ya sea con algún presente o salir. Entonces llega el momento como de compartirnos el regalito. Y yo creo que ya los dos sabíamos que nos íbamos a dar exactamente lo mismo. No me acuerdo si nos lo dimos al mismo tiempo. No recuerdo. Pero bueno, los dos tomamos las reflexiones que estuvimos compartiendo durante todo un año. Bueno, Mel incluso tomó más porque yo tomé de un año así como natural, digamos, de tal a tal. Y tomamos esas reflexiones. No, mentira, yo tomé las de enero a junio, que fue cuando nos hicimos novios. Mela hizo todavía más. Pero las tomamos y las imprimimos en un librito, pues, que se llama, por supuesto, Abrazando la Cruz, y en el cual pues, están impresas, a ver, ahí, no se ve, así. Ahí sí. Están impresas muchas de las reflexiones en las que nos compartíamos el uno al otro, ¿verdad? Y aquí van firmadas, ¿verdad? Dice, esta la hizo Melania, esta la hizo Andrés, y todo, ¿verdad? Entonces fue muy bonito porque yo estoy seguro que Mela se siente igual, era ir a buscar cada reflexión, ver cómo la acomodamos en el mismo formato. Fue mucho trabajo. Fue mucho trabajo de los porque dos. las teníamos en WhatsApp, entonces era de buscar en las conversaciones porque nos mandábamos en el chat de nosotros. No. Entonces empezar a buscar, ya después tuvimos que hacer un chat. Sí, y peor, porque hubo un tiempo en el que yo me quedé sin teléfono y yo no tenía dinero para comprarme otro, entonces, no creo si ya estábamos en pandemia, pero sí, yo creo que sí. Entonces yo llegaba al trabajo y lo que hacía era abrir la computadora y conectarme por Facebook para conversar con Mela, entonces habían reflexiones ahí también, un desastre, pero un desastre muy bonito. Ya después sí nos hicimos un grupo de WhatsApp, que éramos solo nosotros dos, y ahí compartíamos, o todavía compartimos más más de una reflexión. Pero sí, fue como un regalo muy bonito, que nos hicimos del uno al otro, el cual de los dos guardamos con mucho cariño. Y sí, o sea, en realidad eso es mucho el apostolado. Creo que el apostolado ha tenido frutos importantes. Realmente creo que tal vez contar uno que nos han llegado pues bastantes mensajitos, ¿verdad? De personas que piden oración por sus intenciones y por supuesto que siempre los tenemos muy presentes. Y llegó uno en particular que por lo menos a mí, o sea, todavía hoy vuelvo a pensar y me asombro del impacto que puede causar una pequeña acción, ¿verdad? Ahora lo que me la decía, era nada más subir una imagencita y ponerle la frase y parecía como que no era nada. Y pues parecía nada también una canasta con un poquito de peces y un poquito de panes y que dio de comer a mucha gente, ¿verdad? Entonces hay mucho impacto en lo que se puede hacer. Creo que como consejo, todo lo que se sienta que sea un llamado, una invitación de Dios, hay que decirle que sí, porque a veces parece nada, o en frases de Santa Madre Teresa, a veces lo que hacemos parece una gotita en el mar, pero el mar no sería el mismo si le faltara una gotita. Y bueno, pasa que con esto pequeño que estábamos creando, nos ponen un mensaje un día, un señor, un caballero de Colombia, y un mensaje un poco preocupante. Era un mensaje pidiendo oración por él, pero lo que decía era preocupante, ¿verdad? Entonces, Melania fue la que ve el mensaje y me dice, vea lo que nos escribieron. Entonces, alguno de los dos le contesta, ¿verdad? Y el mensaje que vuelve a contestar, que nos vuelve a responder, sigue siendo preocupante. Entonces empezamos a conversar más con él y pues sí, nos dimos cuenta que el tema era grave. Coordinamos una videollamada con él, digo él y él y él para no dar el nombre, ¿verdad?
y no, pues el señor lo que estaba deseando era suicidarse, estaba pasando por una etapa sumamente complicada en su vida, y para mí fue muy impactante porque él, la razón por la que se quería suicidar era para que la familia pudiese cobrar un seguro porque la estaban pasando muy mal. Y fue increíble en la videollamada. Y claro, con todo esto hay que tener mucho cuidado, casi malicia, ¿verdad? Hay muchas personas que se aprovechan de buenas voluntades de otras, pues para no actuar bien. Entonces, estamos entre la precaución y la empatía, y en la videollamada que tengo con el señor, pues me hace un tour por la casa y literalmente no hay ni un solo mueble y me dice, ya lo vendí todo, no me queda absolutamente nada más que lo que tengo puesto para darle a mi familia, me faltan, no me acuerdo cuánto para poder sacar un papel, creo que lo que le faltaban eran como $20 que necesitaba para sacar un papel, y con ese papel, poder conseguir un trabajo que le estaban ofreciendo, y tenía un tiempo límite para eso y le quedaban como 2 días para poderlo hacer. Y él solo me repetía, la decisión está tomada, o sea, mi decisión está tomada y no es por mí, yo solo espero que Dios me pueda perdonar. Y yo en una videollamada, yo decía, solo soy un, solo soy un chamaco, decimos aquí, un chiquito de 20 y pocos años, esto me queda demasiado grande, esto me queda demasiado grande. No sabía qué decirle, yo le insistía, por favor, repensalo, y me decía, no, ya lo pensaba demasiado. Entonces, bueno, cuelga la llamada, le digo, dame por favor 2 horas, dame 2 horas. Y tuve que convencerlo para que me diera esas 2 horas, o sea, literal iba a ser su última llamada. Y, y bueno, como le digo, me queda grande. Termina la llamada, rompo en llanto muchísimo, contacto a uno de mis directores espirituales, Padre Esteban, un saludo, que le digo, padre, esto me queda grande, yo no sé qué hacer, por favor ayuda, no tengo ni idea de qué decirle. Y el padre Esteban me dice, ¿qué hago? Le digo, no sé, habla con él, hagamos algo. Entonces, bueno, el padre Esteban hace su misión, 2 días después le escribo casi, bueno, le escribo a nuestro amigo y le digo, ¿cómo estás? O sea, yo lo único que pedía al cielo era, por favor, yo con solo ver que está escribiendo, yo digo, ya está bien, porque él iba a tomar su decisión esa misma noche. Y me dice, muchísimas gracias por lo que han hecho, conseguí el trabajo, el padre me ayudó un montón, conseguí el trabajo, y pues todo está bien. Entonces, realmente a lo que voy con esto es a que todos tenemos una misión, y que a veces el llamado de Dios, cuando parece grande, nos decimos, no, esto es demasiado grande. Y cuando parece pequeño, nos decimos, esto es insignificante, no voy a ayudar a nadie. Pero en toda misión, en todo apostolado y todo lo que surja, Dios va a hacer algo. Y conversábamos, Mamela y yo teníamos de acuerdo esa misma idea cuando nos propusieron, pues, venir a contar un poco de lo nuestro. Yo siento que no tengo nada grande que contar, no tengo ninguna historia extravagante. O sea, lo que decía al inicio, creo que por lo menos en lo personal, mi historia de conversión no es nada extraordinario, ¿verdad? Es muy común. Digo, pero bueno, si con la idea de haber hecho una publicación de una foto y de subir un par de frases, Dios logró salvar una vida, pues bueno, vengamos, hablemos un poco, y no sabemos, quién necesita pues un testimonio, quién necesita, qué jóvenes necesiten darse cuenta que no están solos en la fe. Yo sé que ahí existen muchísimos jóvenes, que en este momento se sienten solos en la fe, que dicen, ellos no es que me caigan mal, pero no tengo conexión con ellos, y los otros amigos que tengo no me apoyan en la fe, estoy solo. Déjenme decirles que no están solos. Bueno, que hay una misión muy grande con los amigos que no están en la fe, hay una misión muy grande que a veces ignoramos, pero que también realmente pueden encontrar apoyo de, de personas igual que ustedes, que tienen hambre de santidad y de comerse el mundo al mismo tiempo. Este, entonces, yo un poco que quiero como dar ese mensaje final, bueno, no sé si final, pero dar ese mensaje de realmente para todos los jóvenes, que hay una tarea que hacer, y es
buscar, es tocar puertas. Existen muchísimos movimientos de muchísimos carismas con los que nos podemos sentir identificados, y si un día entramos a uno y no es nuestro carisma, no es nuestro tipo de gente, habrá otro. Dios nos da muchísimas herramientas para no sentirnos solos y para encontrar amigos de verdad que no solo con los que nos vamos a llevar bien, sino con los que vamos a compartir la fe. ¿Vieran lo lindo que es que un grupo de amigos digan, vamos de paseo, y en medio paseo vean el reloj y digan, son las 12 de mediodía, hagamos el Ángelus? Eso existe de verdad. Y es nada más de estar buscando y de pedirle a Dios que nos ayude a encontrarlo. Y en tema de relaciones, creo que lo que quiero decir es en tema, Melania mencionó eso, yo creo que no merezco algo así. Qué gran mentira, inspirada nada más que por el demonio, de hacernos creer que no somos meritorios de un amor perfecto en un noviazgo. Soy muy llorón, entonces perdón si me tiembla, por si me tiembla la voz, pero es que es real. Yo no me creía merecedor, de hecho hoy en día a mí me cuesta creerme merecedor de un amor como el que encuentro en esta relación, pero lo somos. Y no se vale conformarnos o aceptar la idea de que me va a tocar conformarme, de que me tocó o que me va a tocar aceptar a esta persona porque si no nunca me voy a casar, me va a tocar aceptar porque si no nunca voy a tener novia. Eso no existe. O sea, sos hijo amado de Dios y no mereces nada menos que lo que Dios te da, que lo que Dios te quiere dar. No mereces nada menos que ser amado con la misma intensidad con que Dios lo haría si estuviese hoy aquí en carne y hueso dándote un abrazo. No te conformes con menos, hombre, no te conformes con menos. Lucha, que no se confunda con el ego, que no se confunda con, no me merecen, no, sino con que merezco ser amado, y merezco ser amado bien, y vale la pena esperar por un amor que valga la pena vivir. Qué importante es el saberse amado y sentirse amado. O sea, desde que empezamos a entender ese amor con el que Dios nos ama, va a ser mucho más fácil vivir un noviazgo en el que te sientas amado, en el que te sientas respetado, porque yo sé como mujer también que a veces es muy difícil, a veces cuesta mucho encontrar un noviazgo en el que uno se sienta pues amado, que es algo que todos anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón, y ser amados que nos amen desde nuestro ser, desde nuestra esencia. Y yo les digo que la clave para todo eso, porque no venimos aquí a decirles que nuestro noviazgo es perfecto, que es el mejor, porque no es así para nada. Tenemos nuestras cruces, pero realmente yo siento que no lograríamos ni siquiera sostener esa cruz si no entendemos el verdadero significado del amor. Y cuando me refiero a amor, es amor de Dios Padre con nosotros.